Buenos días y muchas gracias. Mi nombre es Manrique Rojas y presido la Asociación Costarricense de Productores de Energía, ACOPE. Reciban un atento saludo y un especial agradecimiento por darnos la oportunidad de participar en esta comisión para intercambiar criterios sobre el sector energético que es estratégico para el desarrollo económico y el bienestar social de Costa Rica. Este sector atraviesa un entorno altamente cambiante a nivel mundial, donde abundan nuevas tecnologías disruptivas y donde se perfila una convergencia de actividades que hasta ahora han estado separadas, como la electricidad, el transporte, la producción de fertilizantes y hasta la producción de alimentos. En ese entorno de alto dinamismo, los países con los que competimos se han estado preparando y adaptando de forma mucho más acelerada que Costa Rica. Por ello, no hacer nada o aferrarnos a una idea romántica del pasado para mantener el status quo implica un retroceso, donde el país queda estancado mientras los demás avanzan. Es cierto que con gran esfuerzo de todos los actores, el país ha resuelto la cobertura eléctrica y la atención de la demanda por medio de fuentes renovables. Y sí, eso nos dio una ventaja en el pasado, pero los demás países se han estado muy ocupados poniéndose al día. Por ello, el problema hoy no es la cobertura o el uso de fuentes renovables, sino la falta de competitividad reflejada en altas tarifas y las serias limitaciones para adaptarnos al cambio tecnológico. La legislación que regula el sector eléctrico nunca ha estado integrada ni ha obedecido a un concepto de modelo estratégicamente diseñado por nuestros antepasados, sino que ha sido el resultado de las coyunturas a través del tiempo. Nuestra legislación energética es inconexa, llena de parches y no alcanza para atender el desafío de una economía competitiva y mucho menos descarbonizada. Por eso es tan importante la discusión que se plantea en esta Comisión Especial de Energía para atender con profundidad las reformas que necesita el país en la ruta de la competitividad y sostenibilidad del sector energético. En este foro les corresponderá a ustedes entrar a debatir temas a los que usualmente se les ha rehuido porque son complejos, porque tienen un cargo ideológico o son impopulares, tales como determinar si las actividades del sector eléctrico y de los combustibles deben o no seguir siendo un servicio público o evolucionar a algo más acorde a los tiempos modernos. Discernir si se continúa con la integración vertical que hoy existe en algunas empresas de energía o si el país se pone al nivel de las mejores prácticas de los países OCDE, donde los segmentos del sector eléctrico tienen separación patrimonial. Delimitar cuáles actividades son un monopolio natural y separarlas de las que no lo son. Establecer en qué áreas y hasta dónde debe incursionar el Estado, ya sea como rector, regulador o como actor directo, mediante las empresas públicas. Evaluar la conveniencia de tener más de una empresa pública haciendo lo mismo y dimensionar si se justifica seguir poniendo límites a la participación del sector privado solo por la naturaleza del capital de inversión. Y sobre el rol del sector privado, determinar cómo dar suficiente seguridad jurídica para atraer ese capital privado, sea nacional o extranjero, que pueda financiar buena parte de las nuevas inversiones requeridas, así como aportar conocimiento y tecnologías modernas. Sobre nuestra perspectiva del aporte del sector empresarial a la modernización del sector energía y de las acciones que se pueden realizar para reducir la tarifa eléctrica, que son los temas que ustedes nos pidieron tratar el día de hoy, les menciono que desde que un generador privado iluminó San José por primera vez allá en 1884, el sector privado ha hecho importantes contribuciones en la generación eléctrica renovable de Costa Rica. En los últimos 30 años, la legislación ha sido limitada, ha restringido la participación del sector privado a un bajo porcentaje de la capacidad, con barreras al tamaño máximo de plantas y con un trato fiscal diferenciado sobre actores en el sector de generación, ya que la generación privada es la única que está sujeta al pago de impuestos nacionales y municipales. No obstante, en estos 30 años hemos efectuado un valioso aporte al sistema con una inversión de activos mayor a los 2.000 millones de dólares. El año pasado las plantas privadas representaron más de un 21% de la generación, con una capacidad contratada de 585 megas, todos renovables.
Si la legislación habilitara una mayor participación privada, se podría efectuar mejores aprovechamientos energéticos que tomen en cuenta las respectivas economías de escala, llevando a tarifas más competitivas. Y es que hoy día la gran preocupación de los usuarios, e incluso de los entes encargados de atraer nuevas inversiones extranjeras, se centran en el costo del servicio eléctrico. Ha sido interesante ver cómo en el seno de esta comisión, diferentes ponentes han traído estadísticas de precios de la electricidad para justificar sus diversos puntos de vista, ya sea los que creen que el país requiere cambios o los que consideran que todo está perfecto y debe quedarse todo como está. Lo cierto es que si bien hoy, como resultado coyuntural de la guerra entre Ucrania y Rusia, se están viendo precios elevados en algunos mercados eléctricos con alta dependencia de los hidrocarburos, Costa Rica debe apostar a precios más competitivos y sobre todo precios que sean estables en el tiempo. En el sector de los productores privados de energía eléctrica sí consideramos que es imperativo implementar una agenda de cambio estratégico de corto y mediano plazo para atender los desafíos del sector. Dentro del contexto de corto plazo, ustedes son conscientes que desde hace 2 años se han venido desconectando plantas de generación privada a pesar de ser energía limpia y barata. Así lo ha confirmado el estudio de plantas efectuado por la ARECEP el año pasado. La síntesis de esos resultados se puede observar en el cuadro que está en la pantalla y está en el documento impreso que ustedes tienen. El informe de costos por planta de generación efectuado por la autoridad reguladora es el primero que se elabora de esa manera independiente con base en la contabilidad regulatoria de las empresas reguladas. Y esa información confirma que la desconexión de plantas privadas no obedece a un tema de costos, sino a una decisión corporativa del ICE. Consecuentemente, hoy se están usando plantas con costos más altos que la generación privada para abastecer la demanda eléctrica nacional. Las afirmaciones de que la energía privada no es necesaria o que los contratos de compraventa son leoninos no son de recibo, pues no se sustentan contra los datos de las fuentes oficiales. Por todo lo anterior, consideramos que para maximizar el beneficio de los usuarios finales, es fundamental dar espacio a la generación de plantas limpias y baratas, indistintamente si son activos públicos o privados. Esto solo se logra con procesos competitivos de selección de proyectos. Y es que mientras el ICE planifica la desconexión de plantas privadas, mantiene el proyecto geotérmico Borinquen, que es costoso e innecesario. 55 megas de potencia, una inversión proyectada, hay que ver cuánto termina costando, de 450 millones de dólares, y un costo por kilovatio hora de 17 centavos de dólar, para una vida económica de 30 años. Por mientras, la tarifa de los generadores privados es hoy de 6 centavos de dólar, incluidas las plantas desconectadas. No tiene sentido dejar fuera a plantas privadas limpias y baratas mientras se avanza con el desarrollo de un proyecto caro e innecesario solo porque ya se firmó un préstamo cuyo costo va a terminar trasladándose a los usuarios finales. Adicionalmente, se ha manifestado en varias ocasiones que hay una gran sobreinstalación de capacidad. Lo acaba de mencionar el intendente de energía, que tenemos más potencia instalada que la máxima demanda. Eso es similar a lo que pasa en el resto de Centroamérica, pero no significa que tenemos una gran sobreinstalación. Y solo para ilustrar el punto, usemos la analogía de un bus de transporte público. El hecho de que los buses estén en el plantel durante las horas de la noche y la madrugada sin uso, no quiere decir que los buses están sobrados de capacidad o que la mañana siguiente podemos salir con medio bus. Eso no es así. Lo mismo pasa con las plantas de generación. Lo mismo aplica también al tema de la energía. Una cosa es potencia y otra es energía. Se ha dicho que tenemos excedentes, pero hace unos meses la ARECEP le consultó a los actores cuáles eran sus proyecciones de la energía sobrante del 2022 al 2025. Las distribuidoras indicaron básicamente que no tienen excedentes. Nosotros manifestamos que tampoco, excepto las plantas que están paradas. Y el ICE, por medio del CENSE, indicó que los excedentes serían más o menos de unos 150 gigavatios hora por año. Y solo durante los meses de invierno. El resto del año no hay sobrantes de aquí al 2025. Entonces, según las cifras oficiales, tenemos un poquito de excedentes, que es cercano al 2% de la generación, es muy bajo, y no es cierto que hay excedentes todos los meses. Entonces, eso de que estamos sobrados o que estamos en jauja, no es así. En cuanto al corto plazo, las plantas eléctricas del sector privado, ya dijimos, son limpias y baratas. Generan además empleo especializado en zona rural y pagan impuestos.
Para seguir atendiendo a los usuarios con energía competitiva y renovable, es importante lograr soluciones de corto plazo que permitan la producción de esas plantas y evitar ese desperdicio. Perdón, don Manrique, para que no cortarlo.